Vamos a orar para encomendar este tipo de cantos y de estudio de la palabra al Señor. Señor, en esta mañana, Señor, te quiero dar gracias por el hermoso día que nos has dado. Te quiero agradecer porque nos has permitido despertar con bien. Quiero rogarte, Señor, en esta hora, por este tiempo de canto, Señor, que tú lo bendigas, Señor, y también por el tiempo de estudio de tu palabra, que tú permitas que nuestros oídos estén atentos y nos des sabiduría para entender lo que nos van a compartir el día de hoy. Te ruego, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas, que sea, Señor, alimento para nuestra alma. Lo pongo todo esto entre tus santas y benditas manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Damos gracias a Dios que nos permite cantarle, alabarle, honrar y glorificar su santo nombre, y pues damos gracias que nos da esa oportunidad de poder con nuestras voces imperfectas pero con un corazón sincero poder cantarle. Asimismo, pues les enviamos un cordial saludo a la distancia. Sabemos que en la actualidad, por indicaciones gubernamentales, pero sobre todo atendiendo la sumisión a nuestro Dios Todopoderoso, en el cual nos pide que atendamos indicaciones también de nuestro gobierno, y como ya lo saben, en el Estado de México, del 14 de diciembre al 11 de enero, pues se nos han dado ciertas indicaciones por protocolos de seguridad, protocolos sanitarios, y razón por la cual lo estamos haciendo de esta manera. Y ya a partir del día 11 de enero podemos estar nosotros reuniéndonos de manera normal, y como ya se les avisó también, a partir del viernes 15 de enero estaremos en nuestra primera reunión presencial como congregación, y les pedimos de favor pues estemos al pendiente de las indicaciones que vayan surgiendo. Y bueno, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor, en el cual ya hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo, como todos lo sabemos, y bueno, vamos a hacerlo nuevamente de la siguiente manera. Estamos estudiando Mateo ya varios capítulos, desde el 1 al 25. Vamos a iniciar con el capítulo 26, y algo que es importante que entendamos es que la cruz de Cristo es la esencia de la verdad redentora. La cruz de Cristo es una parte muy importante durante toda la sagrada historia del plan redentor de Dios. Sin esto no lo podemos nosotros llevar a cabo, no podemos tener alguna salvación si no es por medio de la cruz de Cristo. Todo el plan redentor de Dios se centra en la cruz de Cristo, y sin la cruz de Cristo no se tendría algún valor para el hombre pecador. Como seres humanos pecadores necesitamos de Cristo, necesitamos de la cruz de Cristo. Y solamente es a través de esta cruz de Cristo que el Señor, Dios Todopoderoso, ha provisto un camino para que los pecadores como tú y yo podamos ser salvos de la ira del Señor. Para poder estar unidos por medio de Cristo al Dios Santo y Poderoso, necesitamos la cruz de Cristo. Entonces, por medio de Cristo es que podemos unirnos a nuestro Dios Todopoderoso. En todas las Sagradas Escrituras podemos ver que la cruz es la esencia de la verdad redentora. Lo vemos en muchos ejemplos desde el Antiguo Testamento. Podemos verlo en el sacrificio, el primer sacrificio que se hizo por medio de Abel, hijo de Adán y Eva. Vemos la primera simbología del sacrificio, ese sacrificio de Cristo, la cruz de Cristo, por medio de la cual podemos nosotros ser salvos. Lo vemos en el arca de Noé, el medio que ocupó el Señor para poder salvar a la humanidad, y vemos también un gran rechazo. Lo vemos en el cordero sustituto proporcionado a Abraham allá en el monte Moriah. Seguramente recuerdan la historia cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero apareció un cordero sustituto. En la liberación de Egipto siempre vemos a Cristo ahí actuando, vemos a un sustituto. En la roca que se golpea para que brotara agua, vemos el poder de Dios. En la serpiente que levantó en el desierto cuando eran mordidos por las víboras,
para que fuesen curados. Al mirar esa serpiente, vemos nuevamente la figura o la imagen de la cruz de Cristo y del poder redentor. En muchos eventos del Antiguo Testamento podemos encontrar esto. Ya en el Nuevo Testamento se ve con mayor profundidad la cruz de Cristo. Vemos al Bautista como último profeta y lo vemos ahí proclamando la venida de Cristo, proclamando lo que Cristo iba a hacer. Vemos al Bautista, vemos en todos los evangelios cómo están centrados en la cruz de Cristo como el medio de redención. Incluso el apóstol Pablo dijo: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios 2:2. Entonces vamos a estar viendo cómo la cruz de Cristo es el medio por el cual podemos obtener la redención. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el evangelio cristiano debe de estar centrado, o el mensaje del cristiano debe de estar centrado en la muerte y en la resurrección de Cristo. Esa es la base principal, eso es lo básico que todos debemos de saber. Ahora, en el Evangelio de Mateo, vemos a Mateo que trata con la cruz de Cristo de una manera muy concisa, muy directa, muy concreta. Incluso se le ha conocido a esta parte del Evangelio de Mateo, versículos 25, 26, 27, se le ha conocido mucho como la narración extendida de la cruz. Vemos que él relata estos últimos acontecimientos de Jesús en la tierra. Mateo los relata muy detallados. Y esta de las últimas semanas de Cristo aquí en la tierra en su forma humana, mejor conocido de manera popular como la Semana Santa o la Semana Mayor, que comenzó en ese Domingo de Ramos, como se le conoce, es el inicio de esta semana. En ese primer domingo lo vemos en Mateo capítulo 21. Vemos entonces cómo Jesús entra de manera triunfal a Jerusalén. Ya el día lunes vemos a Jesús con la maldición de la higuera estéril, Mateo 21, 18 al 22. Y vamos viendo cómo van sucediendo las cosas. Mateo nos las va redactando. El martes por la mañana les habla de la parábola de los dos hijos, que también lo vemos en Mateo 21, versículos del 28 al 32. La parábola de los labradores malvados, capítulo 21 también. Vemos cómo viene redactando todo lo sucedido de esta última semana. Vemos también la parábola de la fiesta de bodas, ahí en Mateo capítulo 22, versículos del 1 al 14. Y siempre se nos sigue redactando a detalle. Vemos las preguntas que le hicieron a Jesús y las cuales él viene contestando. El mismo martes vemos la reprensión que hizo Jesús a los escribas y fariseos en el capítulo 23 de Mateo. Seguimos en el día martes, cuando él sale del templo porque estaba reprendiendo a escribas y fariseos, y se va al monte de los olivos. Y ahí al inicio del capítulo 24 vemos cómo sus discípulos le preguntan acerca de cuándo será su venida y las señales antes de su venida, a lo cual él da respuesta en Mateo capítulo 24 y capítulo 25, que también ya hemos estudiado. Y como podemos notar, entonces el día martes estuvo muy agotador. El día martes hubo enfrentamientos, hubo enseñanzas. La narración comienza en Mateo 21, 18, continúa por los capítulos 22, 23, 24 y 25, y es así como llegamos a Mateo capítulo 26, que ya es el día martes por la tarde. Dice 26:1 de Mateo: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras,
dijo a sus discípulos. Aquí vemos entonces muy claramente el cierre de ese discurso que Jesús venía diciendo, ese discurso de las señales antes del fin, que le preguntaron cuándo sería, que ya hemos estudiado por varios domingos atrás. Pero también vemos cómo de manera muy rápida regresa a la realidad central de su primera venida. Dice el versículo 2, Mateo 26:2: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Después de toda la explicación que venía dando, todo el discurso, desde el capítulo 23, 24, 25, aquí está cerrando y regresa otra vez al punto principal de su venida, o de su primer venida aquí a la tierra. Por cuarta vez y por última vez, Jesús les habla aquí otra vez de la muerte que iba a padecer. Esta es la cuarta y última vez. La primera vez la vimos en Mateo 16, 21. Segunda vez, Mateo 17, 22 y 23. Tercera vez, Mateo 20, versículos 18 y 19. Cuarta y última vez la vemos aquí en Mateo 26, 2. Que Él les viene anunciando lo que va a padecer, con un gran cambio en esta última vez. Aquí les dice, será dentro de 2 días. Aquí sí está Él aclarando el tiempo. Él les estaba diciendo que uno de los acontecimientos más importantes en su misión como Mesías era su crucifixión. Si Cristo no muere por nuestros pecados, no podemos tener perdón de nuestros pecados. Esa era la parte más importante. Por eso es que Él regresa aquí en el capítulo 26 y les dice, cuando hubo acabado todas estas palabras, que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, Mateo capítulo 26, versículos del 1 al 16, se nos presentan 4 acontecimientos o 4 sucesos que nos van a ofrecer distintas perspectivas sobre la preparación para la inminente muerte de Jesús. Vamos a ver entonces 4 sucesos o 4 acontecimientos que van preparando la muerte de Jesús. El primer suceso es la gracia soberana. Dentro de la soberanía del Señor hay gracia y Él tiene preparado un plan. Segundo suceso, vamos a ver el rechazo, ese infame rechazo que hacen los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, cómo rechazan a Jesús. El tercer acontecimiento es la adoración amorosa por medio del cual Jesús es ungido en Betania. Cuarto suceso es una traición hipócrita, de la cual ya hemos escuchado muchas veces. Cada uno de estos acontecimientos o sucesos están en el plan eterno de Dios, ya están programados de tal manera que van a ir sucediendo para que la redención del mundo sea conforme a los planes de Dios. Entonces todo sucede y todo sucedió conforme al plan divino del Señor, todo como estaba planeado divinamente. No es por casualidad, no es porque alguien se lo inventó. El día de hoy únicamente vamos a ver 2 acontecimientos o 2 sucesos que están en los versículos del 1 al 5 de Mateo 26, a lo cual voy a dar lectura y les pido de favor ahí en sus casas, en la comodidad de su hogar, ahí en su sala donde acostumbren ver las predicaciones, tengan a la mano su Biblia, porque a veces el que lee aquí enfrente lee muy mal. Entonces con sus Biblias vayan siguiendo la lectura. Por reverencia a la palabra del Señor, tengamos nuestras Biblias a la mano, hagamos la lectura y que nos concentremos a lo que el Señor tiene preparado el día de hoy para nosotros. Dice así la palabra del Señor:
Mateo 26, del 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. El primer acontecimiento es esa preparación por medio de la gracia soberana del Señor, que lo tenemos en el versículo 2. Y como ya lo dijimos, es algo que el Señor Jesús ya venía diciendo, ya venía anunciando. Esta es la 4ª vez que lo vuelve a repetir. Viene mencionando lo que le iba a suceder. Todos los acontecimientos estaban totalmente controlados por la soberanía de Dios. Y qué mejor, bajo su propia gracia. Esa gracia soberana del Señor. Entonces, recordemos que soberanía es que Dios tiene el control de todo. Él tenía todos los acontecimientos controlados al momento que iban a ir sucediendo. Dios Hijo, Jesucristo hombre, en su encarnación voluntariamente se limitó a ciertos atributos de su deidad. Lo vemos en Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8, cómo Él por su propia voluntad se hizo hombre. Y Él entonces se limita a ciertos atributos de su deidad. No perdió su deidad, pero Él por su voluntad dejó de utilizar ciertos atributos divinos. Dentro de esas limitaciones, Él tenía que cumplir con ciertos propósitos. Él tenía que cumplir con algo. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 4: he acabado la obra que me diste que hiciera. Él tenía ya un propósito y dice: he acabado la obra que me diste que hiciera. En su humanidad Él tenía un propósito y Él lo tenía que cumplir. Jesús estaba ya consciente que había llegado ese momento de padecer, ese momento de morir en la cruz por el pecado de todo el mundo. Y se los volvió a declarar a sus discípulos, pero ahora sí les especificó que ocurriría dentro de 2 días. Es martes y el jueves siguiente inicia la fiesta de Pascua. Siempre iniciaba el día jueves por la tarde con la muerte del Cordero Pascual. Para mayor información pueden leer Éxodo capítulo 12. Sería mucho que tendríamos que explicar para entender el Cordero Pascual, pero si leemos Éxodo capítulo 12 lo vamos a entender muy bien. Sin embargo, también va a ser explicado cuando estudiemos Mateo capítulo 26, del versículo 17 en adelante. Razón por la cual en esta ocasión vamos a omitir lo que es el Cordero Pascual. Sin embargo, muchos hermanos que ya tienen años en el Evangelio lo saben muy bien, lo entienden muy bien. Pero este tiempo es el divinamente señalado para que el Hijo del Hombre sea entregado para ser crucificado. Todo está dentro de una programación divina, todo está bajo el plan de Dios. Hay bastantes profecías que indican con gran anterioridad esto que iba a suceder. Por lo tanto, no hay poder humano que pudiera cambiar las cosas. No hay poder humano que diga, pues no va a morir ahorita, va a morir después o tiene que morir antes. Siempre está todo bajo el poder de Dios. En Juan 10, 18 dijo nuestro Señor Jesucristo que Él tiene poder para poner la vida y para volver a tomar la vida. Pero todo está programado.
En Juan 19, versículos 10 y 11, cuando estaba ante Pilato, Pilato le dice: ¿que no te das cuenta que yo tengo el poder para salvarte, para cambiar las cosas y que ya no mueras, que ya no te crucifiquen? ¿Y qué le contestó Jesús? No tuvieras poder o autoridad sobre mí si de arriba no te fuese dado. Entonces está todo programado, y lo que quieran hacer para cambiarlo va a ser imposible. En varias ocasiones anteriormente trataron de matar a Jesús. Ya desde Juan capítulo 5, versículo 18, vemos que intentaron matar a Jesús, pero no lo lograron. Y no lo lograron porque no estaba dentro de los planes divinos. Aún no era el tiempo. Hubo varios intentos por matar a Jesús, pero fallaron, fracasaron, porque no era el tiempo del Señor y no era ni la manera. Dice el apóstol Pedro en su primer discurso que dio ahí en Hechos capítulo 2, versículo 23, que era por el anticipado conocimiento de Dios. Todo estaba programado por Dios, planeado por Dios, y era porque Dios así lo quería. Entonces el momento apropiado para que Jesús muriera era la Pascua. Ese era el momento apropiado. Cuando los corderos expiatorios eran sacrificados, y estos corderos fueron símbolos de lo que el verdadero cordero, es decir, Jesucristo, pronto iba a lograr, y lo que para nosotros ya es en la actualidad una realidad. Es una realidad porque Él ya lo hizo. Es algo muy importante que debemos de entender. Desde Juan el Bautista podemos ver, ahí en el capítulo 1, versículo 29 de Mateo, vemos cómo Juan el Bautista está declarando y diciendo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista ya les había dicho a escribas y fariseos en todo el contexto: he aquí el Cordero de Dios. Pero tal parece que no lo querían entender. Ahora lo podemos ver nosotros como una realidad por la gracia soberana de Dios, porque esto ya sucedió. Y aquel que es creyente lo puede ver en su propia vida. Ahora sí lo puede palpar. Dice Apocalipsis 5:12, el Cordero inmolado. Ya lo vemos ahora a futuro. Es algo que tenemos que entender muy bien. El apóstol Pedro les dijo a los que habían sido esparcidos, ahí en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 19 al 21, les dijo que era el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto, el Cordero santo. Es algo que debemos de entender, y es algo que debemos de saber. Pero en el versículo 2 de Mateo 26 les dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Ya les estaba diciendo lo que iba a suceder, ya los estaba poniendo en alerta. Y como todos lo sabemos, los dardos que se prevén hieren menos. Les estaba anticipando lo que iba a suceder, les estaba diciendo lo que iba a pasar, incluso les estaba diciendo que ellos mismos iban a sufrir. Ya se los estaba aclarando muy bien. El acontecimiento número 2 es esa preparación por medio del infame rechazo que se tuvo. Dice el versículo 3 que principales sacerdotes, escribas y ancianos se reunieron. Ya habían tenido varias reuniones anteriormente, pero esta era una de gran relevancia. Vamos a ver los detalles. Dice que se reunieron los principales sacerdotes, es decir, la nobleza religiosa, los líderes religiosos del momento. Dice que se reunieron también los escribas, que tenían gran conocimiento de las escrituras, y también se reunieron los ancianos del pueblo, es decir,
gobernantes de ese momento. ¿Dónde se reunieron? En el patio del sumo sacerdote Caifás. Caifás era una persona intrigante, traicionero, engañoso, era cruel. Cuando en la Biblia se le menciona, se le ve siempre buscando la destrucción del Señor. Su actuar de Caifás siempre era en base a su propia conveniencia. Incluso ahí en Juan 11:50 dijo: nos conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Estaba justificando que quería matar a Jesús. Y dice: mejor un solo hombre y no que toda la nación perezca. Caifás era un hombre muy malvado. Por tradición judía se sabe que el sumo sacerdote es el único que podía entrar al lugar santísimo. Y además sabemos que todo el sacerdocio era por descendencia levítica, pero resulta que Caifás no tenía esa descendencia. Hizo varias cosas para poder entrar en ese círculo y ser sumo sacerdote. Por eso se casó con Ana y ser parte de la familia de los levitas y poder ser entonces sumo sacerdote. El sumo sacerdote, lo sabemos bien por tradición, era el único que podía entrar al lugar santísimo en el día de la expiación, que era cada año, y así él podía ofrecer el sacrificio por el pueblo, por el perdón del pueblo. Cosas muy contradictorias cuando él era el peor de todos. Eso era Caifás, y entraba al lugar santísimo. Entonces, el único propósito de esta reunión que tuvieron ahí en el patio de Caifás, tal vez sucedió mientras a la par sucedía lo del versículo 2, cuando Jesús les está diciendo que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Ellos estaban tramando cómo prender a Jesús con un engaño y matarle. Es muy común que los humanos pensamos, los humanos hacemos y los humanos decimos: lo logré. Eso que pensé, eso que hice, lo logré. Pero todo está en el plan soberano de Dios. Y si lo logramos es porque Dios quiso. Y si no lo logramos es porque Dios no quiere. Aquí su intención era matarle. Pero primero tenían que prender a Jesús, tenían que arrestar a Jesús, tenerlo escondido bajo resguardo para evitar que Jesús siguiera acumulando más apoyo del pueblo. Ya mucha gente lo seguía, lo querían tener ahí en custodia, hasta que el gentío de la Pascua o de la fiesta de Pascua que había venido a Jerusalén ya se hubiese ido, y posteriormente darle muerte a Jesús, tal vez en secreto, tal vez esa era su intención. Por eso decían lo del versículo 5: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. No durante la fiesta. Esta fiesta de Pascua era una celebración muy grande. Según Josefo, un historiador judío de aquellos tiempos, dice que en esta fiesta de Pascua aproximadamente 256.500 corderos expiatorios eran sacrificados. 56.500 corderos expiatorios eran sacrificados durante la fiesta de Pascua. Pero la tradición también dice que se requería mínimo de 10 personas para poder comerlo de un cordero. Es decir, si multiplicamos 256.500 por 10, estamos hablando de que aproximadamente llegaban a Jerusalén 2.565.000 personas. O sea, era mucha gente.
excedía los 2 millones la gente que llegaba. Venían de Galilea, de muchos lugares donde Jesús ya había ministrado, Jesús ya había obtenido gran popularidad por su enseñanza, por su palabra, por los milagros que él hacía. Tener reunida esta cantidad de gente, su primer temor que tenían estos escribas y fariseos es que iba a tener popularidad de más de 2 millones de personas. Por lo tanto, desde el punto de vista de los líderes religiosos, desde el punto de vista de ellos, la Pascua era el peor momento para tomar acción directa contra Jesús. Su intención únicamente era prenderle y tenerlo en custodia, tenerlo bajo resguardo, nada más. Mucho menos en la Pascua darle muerte. Ellos preveían esto. Ellos temían que esto ocasionara un gran alboroto ahí en el pueblo, porque la Pascua era cuando llegaba la gente. Ese era el temor de los líderes religiosos aquel entonces. Pero la Pascua era el tiempo que Dios había escogido para dar la muerte a su Hijo Jesucristo, para que su Hijo Jesucristo resucitara y podamos ser salvos cada uno de nosotros. Es decir, los planes humanos no funcionan y nunca van a funcionar cuando están en contra de los planes de Dios. Así que tengamos mucho cuidado de actuar conforme a la voluntad de Dios, de actuar conforme a los propósitos de Dios, de actuar conforme a lo que Dios quiere y no conforme a lo que nosotros pensamos y queremos hacer. Muchas veces nos desesperamos y decimos: ¿por qué no me sucede esto? ¿Por qué no me pasó esto si yo esperaba esto? Pues porque no está en los planes del Señor. Aquí en el Evangelio de Mateo podemos ver que durante muchas ocasiones quisieron matar a Jesús de inmediato, pero no pudieron. Ahora que querían posponer dicho acto, la postergación no dio resultado, porque el Señor tiene todo bajo control, Dios es soberano y Él tiene todo planeado. El tiempo de Dios no era 8 días después al terminar la fiesta de Pascua, sino era dentro de 2 días, es decir, no después de la Pascua, sino al inicio de la Pascua. Y entonces vemos aquí la soberanía de Dios en todo tiempo, en todo momento. La soberanía de Dios es muy difícil de entenderla. Y seguramente nos hemos preguntado alguna vez: ¿por qué no me pasó esto? ¿Por qué no sucedió esto? Si yo lo planeé así, si yo quise que fueran así las cosas, por eso dije esto, por eso hice esto, pero resulta que no sucedió. Y alguien te dice, un hermano: es por la soberanía de Dios. Sabemos que es por la soberanía de Dios, pero no entendí por qué. Es difícil entender la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces no concuerda con lo que pensamos, con lo que planeamos. Y tratamos de esforzarnos por entender la voluntad de Dios, tratamos de esforzarnos por entender la soberanía de Dios y no la entendemos. En lugar de esforzarnos por entender la soberanía de Dios, debemos de esforzarnos por aceptar la soberanía de Dios. Y cuando nosotros aceptamos la soberanía de Dios, vamos a entender muy claramente que todo es, o que todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito para todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor. Entonces no nos corresponde entender la soberanía de Dios. No tenemos que esforzarnos por entenderla. Tenemos que esforzarnos, y lo que nos corresponde es aceptar la soberanía de Dios. Ahora, ¿cómo voy a entender esto? Orando al Señor, esto es muy claro.
y estudiando las Escrituras. Por eso al inicio les dije, tengan sus Biblias a la mano, pongamos atención a la palabra del Señor. Es un pequeño momento, un pequeño tiempo, un pequeño rato, y después continuamos con nuestras actividades. Entonces, vimos aquí dos acontecimientos que van preparando la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente veremos el tercer y cuarto suceso. Por lo tanto, les pido de favor que ahí en sus casas, en sus hogares, en la comodidad de su sala, de su comedor, guarden silencio, inclinen sus rostros, cierren sus ojos y hagamos una oración para que el Señor nos dé esa sabiduría, ese entendimiento para poder aceptar su soberanía, su voluntad, lejos de querer entender lo que es la soberanía del Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias una vez más que nos permites estudiar tu palabra, que nos permites avanzar en este evangelio por el cual tú hablas a cada uno de nosotros. Padre bendito, alabado, exaltado sea tu palabra, alabado, exaltado sea tu nombre, Padre bendito. Y hemos escuchado este mensaje, te pedimos, te rogamos que tú actúes poderosamente en nuestras vidas, Padre, y que nos hagas entender lo que es tu soberanía, nos hagas entender tu voluntad y sobre todo podamos aceptar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te doy gracias, Padre, que nos permites transmitir de esta manera, Padre, que nos das la tecnología para poder hacerlo. Bendice el corazón de cada uno de los que han escuchado este mensaje, bendice la vida de cada uno de los que han escuchado este mensaje, Padre, y que, Padre, podamos también entender y aceptar tu salvación si es que no lo hemos hecho, Padre. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.